Buenas tardes, mi nombre es Joan Neider Pineda Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Industrial, sexto semestre, jornada nocturna. A continuación procederé a realizar mi trabajo de laboratorio de física mecánica. Bueno, aquí básicamente se expondrá eh, cómo son los factores o cómo son los cálculos que se realizan en movimientos de un proyectil. Les mostraré. Iniciamos eh, entrando a la página y entramos a la parte donde nos dice movimiento de un proyectil. Continuamos. Aquí podemos ver que nos aparecen los recuadros donde están las diferentes partes que podemos observar o que podemos analizar del movimiento del proyectil. Inicialmente vemos una introducción. Esta nos está mostrando aquí. Esto es un experimento. Bueno, básicamente nos está mostrando es como un cañón que va a ser nuestro motor de impulso para que la masa salga con una aceleración inicial, con una aceleración que va creciendo a medida que va pasando el tiempo. Bueno, podemos ver que el disparo se va a producir por un cañón. También podemos ver que hay estilo de una base donde está ubicado ese cañón y también cuenta con una altura. Aquí, como podemos ver, se muestra una altura de 10 metros, pero podemos manipular en la parte de abajo para que esta altura, perdón, esta es la rapidez inicial. La altura la manipulamos aquí mismo. Se puede observar. Aquí procedemos a tener una altura de 3 metros. Y tenemos una rapidez inicial, o sea, una velocidad inicial de 20 metros por minuto. Podemos localizar o podemos ubicar en diferentes ángulos este cañón. Básicamente se ha calculado o se tiene los cálculos previstos que si usted lanza diferente artículo, si lo lanza a un ángulo de 90 grados, este va a caer exactamente en el mismo lugar y a la misma velocidad en el que fue disparado. Todo esto es a causa y efecto de la misma gravedad. Bueno, hagamos una prueba. Bueno, sigamos exponiéndole con qué contamos. Contamos con un medidor en el cual se utilizaría para cuando ya se ha calculado dónde va a caer el objeto que se va a lanzar por ese cañón. Entonces, si ya se ha calculado, tú la puedes ubicar en donde quieras ubicarla, con el objetivo de que en realidad sí caiga en el centro de esta pequeña rampa en el que nos está indicando el lugar exacto donde va a caer. Podemos contar también en la introducción con una cabecera, con una calabaza. O sea, la calabaza vendría siendo el objeto que va a salir por este cañón, pero podemos observar que hay diferentes tipos de cosas que pueden ser lanzadas desde ese mismo cañón. Puede ser una bala de cañón, un proyectil, una pelota de golf, una pelota de béisbol, una pelota de fútbol, una calabaza, un humano, un piano, un coche. O sea, son ejemplos que nos está mostrando esta misma aplicación. Bueno, podemos indicarle que el disparo también tenga unos vectores que nos indiquen la velocidad y la aceleración. Contamos también con un medidor de tiempo y altura, el cual puede ser ubicado en donde queramos saber qué altura o qué aceleración o qué tiempo, qué distancia tendría
tendría el proyectil en donde se ubique este. Aquí contamos con un metro que nos serviría para medir, una distancia. Podría ser desde donde cayó la pelota hasta el mismo cañón que nos está brindando la aplicación. Bueno, podemos hacer un pequeño experimento con un ángulo de 90 grados y una rapidez inicial de 10 metros por segundo. Vamos a ubicarlo en 10 metros. Pongámosle una altura de 1 metro, que sería muy cerca del piso. Vamos a proceder a dispararlo, pero yo quiero que sea, digamos, puede ser un humano. Entonces yo procedo a dispararlo. ¿Listo? Este sería con una rapidez inicial de 10 metros por segundo. Aumentemos un poco más la rapidez inicial, la velocidad inicial. Pongámosla en 20 metros por segundo. Disparamos. Podemos ver que es básicamente la misma dirección porque se está lanzando al mismo ángulo, pero su velocidad inicial es mucho más alta y por ende su distancia de desplazamiento hacia arriba es mucha más alta a comparación del primer intento. Ahora pongamos este cañón en un ángulo de 45 grados. Digamos que en un ángulo de 45 grados esta distancia me puede caer, esta persona me puede caer a una distancia de 30 metros. 30 metros. Entonces procedemos a disparar con una velocidad inicial, vamos a ponerla de 15 metros por segundo. Ok, vamos inicialmente a lanzarlo sin la resistencia al aire, pero vamos a colocarle los vectores. Quiero que me muestre el vector de velocidad y quiero que me muestre el vector de aceleración. Procedemos a disparar y vemos cómo es proyectada la persona a 45 grados y esta misma cae a una distancia exacta de 23, casi 24 metros desde donde se lanzó. Bueno, hagamos este mismo experimento con un coche. Pero vamos a meterle resistencia al aire. Hagámosle para ver. Podemos ver que el coche es lanzado y cae exactamente, cae un poco menos de la distancia en la que había caído el humano. ¿Por qué? Porque tiene resistencia al aire. Vamos a ponerle un poquito más de velocidad. Pongámosle 25. Iniciamos. Podemos ver que el auto básicamente ya desapareció. Bueno, sigamos. Esta es la introducción, pero ahora podemos ver en laboratorio que también manejamos el mismo cañón. Vamos a ponerlo a un ángulo de 30 grados con una velocidad inicial de 15. Y vamos a decir que la bala de cañón tenga una masa de 10 kilogramos. Y que tenga un diámetro, para que se vea claramente en el video, pongámoselo todo. La gravedad básicamente siempre va a ser la misma. Entonces, pongámosle resistencia al aire y pongamos que el experimento se está realizando en una altitud de 300 metros. Y vamos a proceder a disparar. Podemos ver cómo el proyectil es lanzado y cae a una distancia de 21
21,7 metros. Procedemos entonces a quitarle la resistencia al aire con la misma velocidad inicial, entonces para ver qué pasa. Podemos ver que el proyectil, que el cañón es lanzado y cae a una distancia casi de 5 metros más. ¿Por qué? Porque le quitamos la resistencia al aire. Ahora queremos saber qué tiempo y qué altura tenía el proyectil en el aire. Entonces lo que tenemos que hacer solamente es ubicar el cursor, ubicarlo en la altura que queramos saber, en el punto que queramos saber. Aquí podemos ver que nos está indicando un tiempo de 1,2 segundos, una distancia horizontal de 15,59 metros y una altura de 6,94 metros. Esto es lo que se maneja básicamente en laboratorio. Ahora vamos a ver un poco de arrastre. Bueno, estamos manejando el mismo cañón con las mismas características y también podemos ver que contiene todo lo que ya habíamos visto. Entonces vamos a ponerle una rapidez inicial de 12 metros por segundo y vamos a poner el coeficiente de arrastre. ¿Qué quiere decir esto? Que el coeficiente de arrastre es un factor muy importante en los lanzamientos. ¿Por qué? Porque él nos indica cómo es ese proyectil. Si el proyectil tiene una punta plana, este quiere decir que va a ser mucho más difícil interactuar con el aire y su distancia de recorrido va a ser mucho más corta. Pero si tenemos un coeficiente de arrastre que sea redonda, estos pueden viajar una distancia mucho más lejos. Entonces vamos a hacer el experimento con un ángulo de 10 grados. Entonces procedemos a una velocidad inicial y pongamos que primero el coeficiente de arrastre, que es de esta forma. Entonces procedemos a disparar. Aquí tiene un diámetro de 0,8 metros y tiene una masa de 5 kilogramos. ¿Listo? Entonces procedemos a disparar y este nos indica que cae a una distancia de 19,3 metros. Pero ahora vamos a variar este coeficiente y digámosle que lo variamos y lo dejamos al mismo ángulo. Entonces lo enviamos y podemos ver una diferencia muy notable en las distancias que nos generan estos dos lanzamientos. Este lanzamiento tiene una distancia de 19,2 metros y este lanzamiento tiene una distancia de 13,4 metros. Podemos ver que hay una diferencia aproximada de 6 metros. También podemos utilizar el punto donde queramos saber el tiempo, la distancia, la altura. Y también acá hay otro objeto o otra herramienta que nos ayuda a indicar qué distancia hay de cierta parte a cierta parte. Vamos a utilizar aquí. Entonces podemos ver que del último lanzamiento al primer lanzamiento hay 6,7 metros de diferencia, como podemos observar. Procedemos entonces a ver los vectores que se van a estar utilizando en estos cálculos. Entonces vamos a ponerle 8 metros de altura a este cañón. Pongámosle un ángulo de 30 grados y una rapidez inicial de 18 metros por segundo. Vamos a calcular qué componentes manejamos aquí prácticamente. Los componentes que manejamos, los vectores que manejamos, son los vectores de velocidad, vectores de aceleración, vectores de fuerza. Aquí también manejamos la masa del proyectil que se va a lanzar. También vemos la bala, qué diámetro puede tener. Y también manejamos lo mismo que estaba manejando en los otros
los otros experimentos que hicimos anteriormente. Entonces, aquí vemos que tenemos una resistencia al aire, la vamos a quitar y vamos a decir que nos muestre los diferentes vectores que manejamos. Entonces, procedemos a disparar y vemos cómo nos calcula, pero veamos hasta dónde cae. Listo. Vemos que tiene una distancia de 39,2 metros. Ahora procedamos a que este cañón, su masa sea un poco más alta, pero que su diámetro sea menor. Vamos a decirle que estos mismos vectores nos los muestre y vamos a indicar que tenga resistencia al aire para ver qué resultado nos arroja. Procedemos y vemos que nos está indicando que la distancia final que nos muestra es una distancia un poco más corta de una diferencia, ya les digo, de 2,64 metros. Listo, entonces si queremos saber la distancia, el tiempo, la altura, podemos ubicarlo en diferentes puntos del desplazamiento y este nos lo va a arrojar. Vamos a hacer el último experimento con un ángulo de 60. Ubicamos esto en su puesto y esto en su puesto. Bueno, vamos a quitarle la resistencia al aire, pero yo quiero que la masa, que el diámetro de la masa sea más notoria. Listo. Entonces, vamos a ponerle una velocidad inicial mucho más alta. Vamos a ponérsela a 25 metros por segundo. Vamos a poner que el desplazamiento sea lento para que se vea un poco más lo que estamos analizando, que son los vectores de velocidad, aceleración y fuerza. Procedemos a disparar. Vamos a variarle también la altura un poco. Vamos a ponérsela a 10 metros. Procedemos a disparar y vemos el recorrido que hace y los vectores como se manifiestan o como se muestran a lo largo que se va recorriendo o que va actuando la fuerza, la velocidad y la gravedad en esa bala de cañón. Vamos a hacer el experimento con resistencia al aire y que la masa sea un poco, que sea la mitad de la que le mandamos. Entonces ponemos la masa a 5 kilos y vamos a ver que tenga la resistencia al aire y procedemos a disparar. Aquí podemos ver cómo se frena totalmente ese disparo a causa de la resistencia al aire y cómo se manifiesta la física en este lanzamiento. Bueno, esto ha sido todo lo que tenía que explicarle con referente a mi trabajo de laboratorio. Quien les habló fue Joan Schneider Pineda Ramírez. Muchas gracias. Hasta luego.